Muy bien, hermanos. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios. No sin antes, hermanos, pedir la gracia de Dios, su bendición en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, nuevamente te damos gracias. Qué gran privilegio, Señor, nos concedes de poder estar, Señor, en tu casa, de poder, Señor, cantar a ti, adorarte, Padre, y de poder venir a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, nos permites conocerte, mirar tu gloria, Señor, tus excelencias. Nos permites, Señor, mirar a Cristo, Señor, en toda la Escritura. Queremos pedirte, Padre, que bendigas tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice tu palabra predicada. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a unos ciertamente, Señor, para santificación de nuestras almas. Y te pedimos, Señor, hables a aquellos que no están en Cristo para salvación. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Danos gracia, Padre, para mostrar en este tiempo, Señor, un temor reverente a tu palabra. Te ruego, Señor, me des gracia para poder compartirla correctamente. Quiero honrarte, Señor, predicando tu palabra fielmente, pero necesito tu gracia, Señor, tu ayuda. Padre, reconocemos que si tú no obras, Señor, nada ocurre. Por eso, Señor, en humildad nos presentamos ante ti, pidiéndote que bendigas tu palabra y que obres, Señor, con poder en cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones de una manera eficaz, con poder de lo alto, Señor, según tu gracia. Padre, te pedimos esto, Señor, dándote a ti la gloria y dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos al libro de Josué, capítulo 23. Y vamos a dar lectura, hermanos, a todo este capítulo. Josué, capítulo 23. Leamos, hermanos. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol.
Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todos han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, estamos terminando el libro de Josué en esta última sección que algunos han llamado la despedida y la muerte de Josué. Esta última sección que abarca del capítulo 22 al capítulo 24. Hermanos, la última ocasión vimos el mensaje de despedida de Josué a las 2 tribus y media. Y vimos que después de esa despedida ocurrió el incidente del altar que finalmente fue aclarado. Y ahora después de esto, hermanos, vemos en este capítulo 23 que Josué convoca al pueblo y particularmente convoca a los dirigentes de la nación para poder despedirse de ellos. Este discurso, hermanos, este discurso de Josué es el discurso propio de un siervo de Dios. Josué, hermanos, en ningún momento de su discurso habla acerca de él, en ningún momento, hermanos, hace mención de sus buenas estrategias. Él no hace mención de cómo planificó las batallas, de cómo dirigió a los ejércitos. No, hermanos. Josué sabía que no era él el victorioso general de esos ejércitos. Josué tenía algo muy claro, hermanos. Josué sabía que todo lo había hecho aquel
que se le presentó cerca de Jericó con una espada desenvainada y le dijo: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué, hermanos, en todo este discurso de despedida, da toda la gloria al Señor. Toda la gloria al Señor. Josué, hermanos, se veía como lo que era, un siervo del Señor. Yo les decía al principio, cuando empezamos el libro, yo les decía: hermanos, no veamos a Josué como ese líder estratégico, militar, porque el mismo Josué no se veía así, hermanos. Él se veía como un siervo del verdadero general de los ejércitos, un siervo del príncipe del ejército de Jehová. Josué, hermanos, sí, en verdad era un líder del pueblo, pero Josué, hermanos, también era un pastor en el pueblo. Y él mejor que nadie, hermanos, conocía el carácter de sus hermanos, sus debilidades. Él conocía su facilidad para el desaliento, su facilidad para olvidarse del Señor. Él conocía también, hermanos, su lamentable capacidad de rebelarse contra los líderes. Y es por esa razón, hermanos, que vemos que este discurso de despedida, Josué lo hace como si fuera un padre exhortando amorosamente a sus hijos, o como un pastor, hermanos, que está velando por el rebaño que Dios puso bajo su responsabilidad. Josué, hermanos, deseaba lo mejor para su pueblo, deseaba lo mejor para sus hermanos. Él sabía, hermanos, Josué tenía muy claro que las bendiciones futuras para sus hermanos, para su pueblo, iban a venir solamente como resultado de su fidelidad y de su obediencia al Señor. Y es por eso que en esta despedida Josué les va a hablar acerca de eso, de su necesidad de ser fieles y de ser obedientes al Señor. Y Josué usa un breve resumen de la historia del pueblo de Israel en Canaán. Y Josué les exhorta de una manera amorosa, recordándoles las bendiciones que habían recibido del Señor. Pero al final de su despedida, hermanos, Josué les advierte, como ese pastor que vela por sus ovejas, Josué les advierte solemnemente sobre la ira de Dios y sobre las consecuencias que podrían ellos recibir a causa de su desobediencia. Y este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, Josué 23, tiene una división natural, una división que vamos a utilizar para poder nosotros estudiar este capítulo. Vamos a dividir nuestro sermón en dos partes. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una exhortación amorosa del versículo 1 al versículo 11. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver una advertencia solemne de los versículos 12 al 16. Y mientras vamos estudiando, hermanos, este discurso de despedida de Josué, vamos a ir viendo algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Así que comencemos con el primer punto, una exhortación amorosa. Josué capítulo 23, versículos 1 y 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Esta frase, hermanos, muchos días después, probablemente se refiera a un lapso de tiempo de entre 7 y 10 años.
Una vez que a las tribus se les habían dado sus heredades y que las tribus se habían asentado ya en sus tierras, pasaron entre 7 y 10 años. Y ahora Josué convoca a todo el pueblo, particularmente a los dirigentes de toda la nación, para poder despedirse de ellos. Hermanos, Josué sabía algo. Josué sabía, hermanos, que la presencia de esas poblaciones cananeas viviendo aún entre ellos, entre el pueblo de Dios en Canaán, él sabía, hermanos, que esto era un peligro latente para todos ellos, que esto era un peligro latente para sus hermanos. Así que Josué, hermanos, tenía un mensaje muy importante que decirle a este pueblo que tanto amaba. Y Josué inicia su sermón con estas palabras, diciendo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Lo que Josué está diciendo, hermanos, en otras palabras es: hermanos, ya no me quedan muchos días con ustedes. Estoy por partir con el Señor y por eso necesito despedirme de ustedes. Necesito darles un mensaje muy importante. Para ese entonces, hermanos, Josué estaba cerca de los 110 años de edad que de acuerdo al capítulo 24 fue la edad en que murió Josué. Josué quería dejar algo claro desde el principio, hermanos, que él tenía un mensaje importante que decirles. Y por eso empieza con esas palabras diciéndoles: quizá no me van a escuchar más, quizá sean las últimas palabras que van a escuchar de mi parte. Había un peso muy grande en el corazón de Josué, hermanos. Él deseaba que su pueblo considerara sus últimas palabras, sus últimas recomendaciones. Algo como decir que era su última voluntad. Y dice en el versículo 3: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Después de convocar al pueblo, de mencionar que quizá era su último mensaje, Josué inicia su despedida de esta manera, hermanos, recordándoles que era Dios el que había peleado por ellos. Es como si Josué les dijera: ustedes lo han visto, ustedes lo han palpado, ustedes han visto el poder, han visto la maravilla de nuestro Dios venciendo a esas naciones que eran más grandes y más poderosas que ustedes, con ejércitos más grandes. Ustedes lo han visto. Dios es el que ha hecho todo. Él es el que ha peleado por ustedes. Él es el que ha hecho todas estas cosas por su causa. Hermanos, estas palabras tuvieron que ser de mucho ánimo para el pueblo. Ellos podrían sentirse privilegiados de que Josué les dijera que era por la causa de ellos que todas esas batallas que Dios había peleado era por amor a ellos, por cuidado a ellos. Ellos podían sentirse verdaderamente, hermanos, como el pueblo especial de Dios. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos recordar que es Dios el que ha peleado por nosotros. ¿Has tenido alguna victoria, hermano, en tu vida en Cristo? Ha sido Dios el que ha peleado por ti. Ha sido Dios el que ha peleado por nosotros, hermanos. Cada victoria en nuestra vida en Cristo solo ha sido posible porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos jactarnos de nada nosotros, hermanos.
No podemos jactarnos de nada. Si no fuera por su gracia, seguiríamos en nuestras miserias, seguiríamos en nuestras sangres, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice el apóstol Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra glorificación futura son una obra completamente de Dios, hermanos. Es una obra completamente de Dios para manifestar la excelencia de su gloria, para manifestar, hermanos, su gran amor para con nosotros, su pueblo especial, su pueblo adquirido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha peleado por nosotros, hermanos. Eso es lo que Josué les está recordando al pueblo. Pero Josué continúa su discurso de despedida, versículos 4 y 5, diciendo: He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Hermanos, las naciones de Canaán, recuerdan el mapa que estuvimos viendo constantemente, las naciones de Canaán y las naciones del este, del otro lado del Jordán, ya eran posesión del pueblo de Israel. Pero hermanos, todavía había algunos núcleos de población que no habían sido exterminados. Unos, como los gabaonitas, por un pacto que se había hecho con ellos, y otros, hermanos, porque requerían de un trabajo arduo que los eliminara totalmente. No era fácil arrojar a estas naciones de sus posesiones. Y el pueblo podría preguntarse, ¿qué iba a pasar con estos enemigos que estaban en medio de ellos? ¿Qué es lo que iba a pasar con estos pueblos que todavía quedaban ahí? ¿Cuál iba a ser su futuro? Y Josué, hermanos, les da la respuesta que necesitaban para que cobraran aliento, y les dice en el versículo 5: Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Aquel que había echado a sus enemigos en el pasado, lo iba a seguir haciendo en el presente y aún en el futuro. Hay una promesa aquí, hermanos, una promesa que no les permitiría dudar sobre el futuro. Josué les está diciendo: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las arrojará de su presencia, y ustedes poseerán sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. El pueblo solo tenía que poner su amén a esas promesas, descansar en lo que Dios había dicho. Y hermanos, nosotros debemos vivir bajo esa misma perspectiva. El Señor nos ha dado victoria sobre el pecado, el Señor nos ha dado victoria sobre la muerte, pero hermanos, ciertamente aún hay enemigos espirituales que atentan contra nuestras almas. Y a veces en nuestra debilidad, en nuestros temores, podemos llegar a preguntarnos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi carne, con la que tanto batallo? ¿Qué va a pasar con ese pecado en particular?
¿Qué va a pasar con estos enemigos espirituales que batallan contra mi alma? Pero hermanos, Cristo nos ha hecho una promesa inmutable para su iglesia que no permite que dudamos por el futuro. Cristo dijo en Mateo 28:20, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La buena obra que Dios comenzó en nosotros, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa, hermanos, en la que debemos descansar. Romanos 8:30 y 31 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera, hermanos, que a la luz de estas promesas, a la luz de estas verdades de la Escritura, nosotros podemos estar seguros de que algún día todos estos enemigos espirituales que batallan con nuestra alma serán vencidos en su totalidad por nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener esa certeza, hermanos, porque Cristo derramó su sangre para justificarnos, para santificarnos y para llevarnos a la gloria con Él. Si hemos creído en Cristo, hermanos, descansemos en Él. Estamos seguros en Él y esos enemigos espirituales no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos permitirá, hermanos, en aquel día descansar eternamente en la Canaán celestial. No tengamos temor, hermanos, estamos seguros en Cristo. Y continúa Josué, hermanos, su discurso, versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Estas palabras las conocía muy bien Josué, ¿no es cierto, hermanos? Son las palabras que el Señor le dijo cuando lo llamó, cuando lo comisionó para ser el líder de Israel. Son palabras que le recordó constantemente el Señor. Y Dios, hermanos, Dios se ocuparía de llevar en triunfo a su pueblo, pero el pueblo, hermanos, ellos tenían que ocuparse de obedecerle. Aquí vemos la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Esto requería un esfuerzo personal. Les dice Josué, esforzaos pues mucho. La victoria sobre los enemigos en el futuro, hermanos, estaba relacionada directamente con su obediencia. La obediencia debía ser plena. Josué les dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Hermanos, nosotros estamos en un nuevo pacto, en un pacto diferente. Ellos debían esforzarse, hermanos, para que la bendición del Señor estuviera sobre ellos. Ellos debían obedecer para que ellos pudieran ser bendecidos. Hermanos, nosotros estamos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto, hermanos, que nos recuerda que aquel que obedeció perfectamente nos ha asegurado eternamente en Él. Y que sus bendiciones y sus promesas no van a cambiar, son seguras, son ciertísimas, son en Cristo sí y amén. Pero el pueblo de Israel
bajo ese pacto tenía que guardar y obedecer todo lo que estaba escrito. Y esto nos enseña mucho, hermanos, porque aunque estamos en un nuevo pacto, hermanos, el mandato del Señor es el mismo para nosotros. El Señor nos manda a obedecer. Y hermanos, la primer y principal necesidad de todo creyente es conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer, hermanos? Por medio del conocimiento de su palabra. ¿Cómo no nos vamos a apartar, hermanos, a diestra y a siniestra si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo la vamos a obedecer si no la estudiamos, si no la leemos, si no la meditamos? Y es por ello, hermanos, que la lectura diaria, la meditación y la obediencia son tres asuntos, hermanos, a los que debemos prestar completa prioridad. Completa prioridad. Y debemos esforzarnos, como Josué le dice al pueblo: esforzaos pues mucho. Debemos esforzarnos, hermanos, porque Satanás anda como león rugiente. Satanás va a procurar evitar que leas las Escrituras para que no llegues ni a la meditación, ni mucho menos a la obediencia de la palabra. Satanás te hará pensar que no hay tiempo para leer la palabra, que no es una prioridad diaria en tu vida, que trabajas demasiado como para tener tiempo para leer esto. El diablo anda como león rugiente, hermanos, y ataca de esa forma muy sutil, haciéndote pensar: no pasa nada con que hoy no lea la Escritura. Fue un día muy pesado. Hoy tengo tantos pendientes en mi día que no voy a tener oportunidad para leer la Escritura. Hermanos, escuchen esto. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la palabra, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, esto debe ser una prioridad en nuestras vidas. No podemos negociar con esto, hermanos. Necesitamos diariamente leer, estudiar la Escritura, meditar en ella y obedecerla. Continúa Josué su discurso, versículo 7: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Esa obediencia, hermanos, que Josué les manda, implicaba, por supuesto, la separación de estos pueblos paganos. Ellos debían separarse. Israel era un pueblo santo para Dios. No debían mezclarse con esos hombres paganos, con esas naciones idólatras. Los pueblos de Canaán, hermanos, por causa de su pecado, por causa de su idolatría, estaban destinados a la destrucción, estaban destinados a la condenación. Si el pueblo, hermanos, empezaba a tener intimidad con ellos, particularmente hablando de mezclarse con ellos en matrimonios, el pueblo iba a terminar cayendo en la idolatría. Y es por eso que los matrimonios mixtos con las personas de Canaán estaban prohibidos por Dios en la ley. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, por favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, ahí atrasito de Josué está Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3.
Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Hermanos, la familiaridad con aquellas gentes traería la familiaridad con sus ídolos, con sus prácticas idolátricas. Y poco a poco la idolatría iría afectando la conducta del pueblo hasta terminar inclinándose, jurando por ellos y adorando a esos falsos dioses. Así que Josué les está advirtiendo, hermanos, que ni siquiera empiecen una relación con ellos, una cercanía con ellos, porque la ira de Dios por el pecado de la idolatría se iba a manifestar en juicio. El Señor iba a retirar sus bendiciones. El Señor se iba a apartar de ellos para ya no pelear por ellos. Pero mira lo que dice el versículo 8. Josué era un hombre positivo, hermanos. Y dice en el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Quizá mientras los líderes escuchaban esta exhortación de Josué, quizás se estaban sintiendo confrontados por sus fracasos personales. Quizá el pueblo estaba siendo confrontado por sus fracasos colectivos en el pasado. Pero Josué, hermanos, les da palabra de ánimo, de aliento. Fíjate cómo Josué no les recuerda esos fracasos del pasado. La derrota con los de Ai, no les recuerda eso. No les recuerda la tragedia espiritual de Cades Barnea. No les recuerda el pecado en los llanos moabitas. Josué les recuerda, hermanos, que ellos habían seguido al Señor y les dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como hasta ahora. Josué les recuerda que Dios había arrojado delante de ellos a naciones más grandes, más fuertes, naciones como Jericó, ¿recuerdan? Con un gran ejército, una ciudad ampliamente fortificada. Y el Señor se las había dado. Nadie había podido resistirles en el pasado, hermanos. Así que el pueblo podía tener esperanza de que así sería en el futuro si tan solo ellos permanecieran fieles y obedientes al Señor. Y hermanos, de la misma forma, la esperanza de un futuro victorioso es lo que nos alienta, hermanos. Es como un combustible para nosotros, para seguir caminando en el Señor, para seguir buscando, hermanos, la piedad en toda nuestra manera de vivir. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, caminemos en esta tierra con nuestros ojos mirando siempre hacia esa gloria venidera. Siempre, hermanos, con nuestra mirada en las cosas eternas, con nuestra mirada en el galardón en Cristo, hermanos, sabiendo que nuestro Dios eterno todo lo obra para nuestro bien, que Él nos ama en Cristo y que Él nos ayudará por medio de su Espíritu a que seamos cada vez más semejante a Él. Y continúa Josué, versículo 10,
Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Aquí Josué usa un lenguaje hiperbólico. Josué anima al pueblo a no dudar de ese éxito final, de su asentamiento en la tierra de Canaán. Podrá haber muchos enemigos, pero siempre iban a estar en inferioridad ante el pueblo de Dios. Sí, podía haber naciones más grandes, más poderosas, ejércitos más grandes, con carros, con caballos, sí, pero nada de eso, hermanos, sería comparable con el poder de Dios en medio de su pueblo. Ellos no tenían necesidad de un ejército más grande, hermanos, porque Dios estaba con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa era la promesa, hermanos, y el compromiso del Señor con su pueblo. Josué les está recordando la palabra, hermanos. Todo esto que hemos visto hasta ahorita, todo esto se encontraba en el libro de Deuteronomio, que ellos conocían muy bien, el pueblo conocía muy bien todo esto. El libro de Levítico. El Señor ya lo había dicho. Por ejemplo, en Levítico 26, el Señor les dice: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. En esta despedida, Josué solo está recordándoles la palabra del Señor. Y hermanos, hoy yo quiero recordarles que en medio de las encrucijadas del camino, en medio de los valles de sombra de muerte, de los enemigos que nos rodean, de las angustias de la persecución, de las incertidumbres de la duda, en medio de nuestras luchas con nuestra carne, hermanos, debemos recordar y aferrarnos a la promesa de Dios y decir con toda confianza: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Recordemos eso siempre, hermanos. Y versículo 11, Josué termina esta parte, esta exhortación diciendo: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, la obediencia y la fidelidad necesarias para una vida de bendición siempre serán cumplidas cuando el amor por Dios sea una realidad en nuestras vidas. No podemos obedecer, no podemos ser fieles si primeramente no amamos a nuestro Señor. No podemos ser obedientes a su palabra si no amamos su palabra, si no amamos al Señor de la palabra. El amor a Dios, hermanos, se expresa en una obediencia alegre, en una obediencia voluntaria al Señor. Es lo que Josué les había dicho a las 2,5 tribus en su despedida. Regresemos a Josué, vayamos al capítulo 22, versículo 5. Esto mismo les dijo Josué a las 2,5 tribus, diciendo: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y esta demanda, hermanos, esta demanda de amor es la misma que el Señor Jesucristo pidió a los suyos. El amor hacia su persona, hermanos, haría que cada uno de sus discípulos se ocupara de guardar sus mandamientos. Y por eso el Señor dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y en el versículo 21 de ese mismo capítulo 14, Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Cristo y no obedecemos su palabra. La Escritura no nos permite decir eso. La Escritura no permite que alguien diga: yo amo a Jesús, cuando estoy viviendo en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Quizá, amigo, tú has dicho eso muchas veces, que amas a Dios, que amas a Cristo, pero no puedes amar a Dios, amigo, si antes no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque es solo a través de Cristo que tú puedes conocer verdaderamente a Dios. Es solo a través de Cristo que tú puedes verdaderamente amar a Dios. Ahora, hermanos, con base en esto que les dice Josué al pueblo, podemos preguntarnos: ¿cómo podemos guardar con diligencia nuestras almas para amar al Señor, como Josué les manda al pueblo? Y la respuesta es muy sencilla, hermanos: haciendo uso de los medios de gracia. ¿Cómo puedo guardar mi alma para amar más y más al Señor? Yendo a su palabra, orando constantemente, participando de los medios de gracia. Y de esta manera, hermanos, cuando nosotros hacemos esto, podremos entonces servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ahora vayamos, hermanos, a la advertencia solemne, la segunda parte, la parte final de este discurso de despedida de Josué, versículos 12 y 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Nuevamente vemos aquí, hermanos, la mayor preocupación de Josué: la idolatría. Josué previó, hermanos, que los judíos podrían casarse con estos sobrevivientes de esas naciones paganas y ser atraídos así hacia sus dioses, hacia sus prácticas, hacia sus degeneraciones. Y hermanos, lamentablemente, esa fue la historia de Israel más adelante. En el periodo de los jueces vemos constantemente eso, hermanos. En la época de los reyes vemos lo mismo. En la época de Nehemías, de Esdras, vemos lo mismo. Cautiverio babilónico, exilio, dispersión, porque el pueblo no cumplió con su deber. Pero estas advertencias, hermanos, y esto que pasó en el pueblo de Israel, es una amenaza solemne, hermanos, para nosotros. No solamente lo fue para el pueblo en ese tiempo, es también para nosotros. Debemos tener cuidado, hermanos, de aquellas cosas que nos pueden apartar del Señor. El apóstol Pablo advierte esto, hermanos, advierte a los creyentes de que tomemos precauciones especiales al formar ciertas alianzas con los no creyentes, porque la fe y los valores cristianos, hermanos, se pueden ver comprometidos.
Es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 6, versículos 14 y 15, un pasaje que conocemos bien: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, hermanos, no existe, por supuesto, una prohibición absoluta de las relaciones con los incrédulos. El mismo Pablo dice, porque de otra manera tendríamos que salir del mundo. No está prohibiendo todo, hermanos. Por supuesto, el relacionarnos no, con ellos no, pero hermanos, sí ciertas relaciones, como el matrimonio en primer lugar, esas son relaciones muy íntimas que pueden llevar a un creyente a graves consecuencias en su fe, a graves consecuencias en su comportamiento cristiano, en sus valores. Es por ello, hermanos, que la última medida para determinar una relación con los no creyentes es si esto es para la gloria del Señor. Y ahí podemos preguntarnos, ¿es sabio hacer una alianza, asociarme, por ejemplo, en los negocios con un incrédulo? ¿Es sabio tener una profunda amistad con alguien que no ama a mi Señor? ¿No acaso mi mejor amigo tendría que ser alguien que ama al Señor como yo? Alguien que no me va a tentar a hacer cosas que al Señor no le agradan. ¿No acaso en los negocios tendría que buscar primeramente asociarme con alguien que ame al Señor para que todo lo que hagamos sea buscando la gloria de Él? Continúa Josué, versículo 14. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí Josué utiliza un hebraísmo en esta frase que dice, yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Está hablando de su muerte, hermanos. Josué sabía que estaba muy cercano a morir. Así también lo expresó siglos después el rey David, cuando se despidió de Salomón y le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esto era un hebraísmo, una frase que se usaba en aquel entonces cuando un creyente sabía que estaba pronto a morir. Y aquí Josué les recuerda, hermanos, que todo lo que el Señor había prometido, desde Abraham, Isaac, Jacob, todo el Señor lo había cumplido. Todo eso se podía resumir en la liberación de su esclavitud en Egipto, de su cuidado providencial en el desierto, del cruce del río Jordán, de sus victorias en las batallas y de la gracia de Dios al entregarles sus heredades, la tierra de Canaán. Verdaderamente, hermanos, en todo esto el pueblo podría ver que Dios había sido fiel. Y finalmente, hermanos, versículos 15 y 16, Josué les dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces
La ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Son palabras fuertes, hermanos, de Josué. Es una advertencia solemne. Josué, hermanos, no iba, como decíamos en la meditación, no iba a cambiar, a modificar para que el pueblo no tuviera miedo, para que no sintiera que estaba siendo muy fuerte la palabra de Dios. Josué amorosamente, hermanos, les advierte, hace una amenaza solemne de las consecuencias de apartarse de Él. Y les dice, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán. Y eso debe hacernos temblar a nosotros también, hermanos. Esto debe hacernos temblar, porque Dios es justo, hermanos, porque Dios es santo y la advertencia es solemne. De la misma forma en que se cumplieron todas esas promesas, la buena palabra de Dios, mientras el pueblo caminaba en fidelidad, de la misma manera, hermanos, se cumplirían todos sus juicios si ellos se apartaran de Él. Y lamentablemente así pasó. Ellos fueron desterrados, exiliados por naciones paganas. Ese es el tema del libro de Deuteronomio, hermanos. ¿Se acuerdan de la ceremonia promulgada por Josué en los montes Ebal y Gerizim? Si el pueblo obedecía, habría bendición. Si el pueblo desobedecía, habría juicio. Ellos debían elegir. Y lo vamos a ver con más claridad, hermanos, en Josué 24. Esa elección, ¿a quién van a servir? ¿A Jehová o a los dioses falsos? Elegir a quién sirváis, a los ídolos o al único Dios verdadero. Y quiero terminar con dos aplicaciones. Una aplicación para quienes están sin Cristo. Querido amigo que está sin Cristo, así como has escuchado hoy que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia, debes saber también y tener muy presente que Dios es justo. Y al ser justo, por lo tanto, hay una ira para todos los que han pecado contra Él. Hay un juicio contra todos los que han pecado contra Él. Hay una ira para todos aquellos que han desobedecido el mandato de Dios de arrepentirse de toda su maldad. Y la pregunta es, ¿cómo puedes escapar de esa ira? ¿Cómo puedes escapar de esa condenación? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete hoy mismo, corre a Cristo, corre a la verdadera ciudad de refugio. Y si vas a Él en arrepentimiento y fe, ¿sabes algo, amigo? Estarás eternamente seguro en Él. No habrá más condenación para ti. No te esperará más el juicio. Solo te esperará una gloria eterna con Cristo en su presencia. Pero de otra manera, debo advertirte, querido amigo, si tú no te arrepientes,
Si tú no quieres obedecer el evangelio del Señor Jesucristo, vas a perecer. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Qué pasa si hoy es el último día de tu vida? ¿Qué va a pasar con tu alma? No hay otra opción. O tu alma va a la presencia del Señor, o tu alma va al paraíso con Cristo hoy mismo, o tu alma irá a la condenación eterna. No hay más. Medita hoy en eso, querido amigo. Arrepiéntete hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Confía en la obra de Cristo. Descansa en Él. Y una aplicación final para los creyentes, para nosotros, hermanos que por gracia estamos en Cristo. Como les decía, hermanos, es cierto que estamos en un pacto distinto. Las amenazas no funcionan exactamente de la misma forma, porque el Señor nos ha dicho que no se va a retractar de sus promesas. Es cierto, hermanos, que este nuevo pacto no es como el que el Señor celebró con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Estamos en un pacto incondicional. Un pacto en el que Dios mismo nos concede por su gracia los requerimientos para que estemos en su pacto: arrepentimiento y fe en Cristo. Es cierto esto, hermanos, pero Dios sigue requiriendo de nosotros obediencia. Guardar nuestras almas para amarle. Así que recordemos sus promesas. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dios nos dará la victoria total sobre nuestros enemigos espirituales cuando Él regrese por su iglesia, cuando Él venga por nosotros y nos lleve a esas moradas que Cristo fue a preparar, y estemos ahí, hermanos, y podamos vivir para siempre con nuestro Señor en gloria eterna. Pero, hermanos, también debemos recordar las advertencias. El nuevo pacto también tiene amenazas que son fuertes. Y tenemos que tenerlas presentes, hermanos, para mantenernos siempre dependientes del Señor. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Querido hermano, que luchas con la seguridad de tu salvación, que tienes una conciencia débil, que a veces dudas si entrarás verdaderamente en la Canaán celestial, recuerda estas promesas del Señor, hermano. Juan 14:3: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 17:24, el Señor Jesucristo orando: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Querido hermano que luchas con la seguridad de tu salvación, esto te va a ayudar. Responde a esta pregunta: ¿amas a Cristo? ¿Por qué? Y la respuesta que des a esta pregunta te va a dar seguridad de tu salvación, va a fortalecer tu fe, porque recordarás que si tú amas a Dios es porque Él nos ha amado primero en Cristo. Y querido hermano,
Si tú ves en tu corazón una tendencia al endurecimiento, si ves que hay algún pecado que está tomando terreno en tu vida, en tu corazón, mira las advertencias. Tú mira las advertencias del Señor en la Escritura y huye a aquel que es tu abogado para con el Padre y apártate del pecado. Guarda pues con diligencia tu alma para que ames a Jehová tu Dios. Hermanos, gloria al Señor que por su gracia todos los que hemos confiado en Cristo tendremos un reposo eterno en la Canaán celestial. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos exhortas, tú nos adviertes. Te damos gracias, Padre, porque tú has peleado todas nuestras batallas, Señor. Es tu gracia, Padre, es tu misericordia la que nos ha dado victoria, Señor, sobre el pecado, sobre la condenación eterna. De todo eso, Señor, solo tú nos has librado. De cada victoria que tenemos contra el pecado, Señor, toda victoria es tuya, Señor, y te damos gracias por ello. Si hoy estamos aquí, Señor, si hemos perseverado, es porque tú nos has guardado, Señor. Es porque tú nos has dado la victoria, porque tú has puesto en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a poder guardar nuestras almas para amarte, a guardar tu palabra, Señor, a ser obedientes a ella, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no estar cercanos al pecado, a esas cosas que pueden hacernos flaquear, a esas cosas que pueden hacernos caer. Recuérdanos estas advertencias solemnes de tu palabra, Señor. Líbranos, Padre, líbranos de buscar a aquellas personas que pueden ser de tropiezo para nuestras almas, de esas circunstancias, Señor, de las que sabemos que debemos huir. Ayúdanos, Padre, por el contrario, a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, en tus promesas, en los medios de gracia, para que podamos, Señor, agradarte en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, en todo esto, a mirar a Cristo, nuestro galardón, y tenerlo siempre presente, Señor, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Padre, te pedimos, salves, Señor, salves a aquellos que hoy han sido expuestos a tu palabra, a tu evangelio. Sálvales, Señor, por tus misericordias, Padre, para tu gloria, Señor, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.